Como nos hemos dado cuenta, hemos estado determinando u observando los diferentes tipos de estrategias que podemos usar para caracterizar una variable aleatoria. Entonces, hemos podido determinar en un experimento el espacio muestral, la variable aleatoria de interés, su función de densidad, su función de distribución y ahora sabemos cómo calcular su esperanza y su varianza. Como pueden ver, este es un método que no necesariamente es el más eficiente porque lo que hace es que en cada momento tengamos que calcular nosotros una variable para cada experimento particular. Y en realidad lo que nosotros podríamos hacer es tener un conjunto de variables aleatorias con características interesantes y usarlas para nuestro experimento. Y usar cada una de ellas dependiendo del caso. Si ustedes se han dado cuenta, no es que existen tantas opciones a considerar, más bien de los ejemplos que pueden ir viendo, se repiten varias veces las características. Entonces, con eso en mente vamos a aprender o a presentar un conjunto de variables aleatorias con estas propiedades. Entonces vamos a primero hablar de variables aleatorias discretas. Vamos a hablar de principal de 6. La uniforme, Bernoulli, binomial, hipergeométrica, distribución geométrica o binomial negativo, y la de Poisson o Poisson. Entonces, Poisson es lo correcto en realidad. Entonces, vamos a ver estas características y nos vamos a dar cuenta que podemos modelar varios tipos de experimentos diferentes con la misma variable aleatoria. Empecemos con la distribución uniforme. Entonces, llamamos distribución uniforme discreta, por supuesto, porque estamos hablando de una variable aleatoria discreta. Eso quiere decir que tengo un conjunto de n valores posibles y lo que estoy haciendo es asignarle la misma probabilidad a cada uno de esos elementos. Si ustedes se dan cuenta, esta es la distribución que hemos estado usando hasta ahora. En todos los ejemplos siempre considerábamos que existe la misma probabilidad de seleccionar cualquiera de nuestros eventos. Con eso en mente siempre tomábamos como función como función de probabilidad, lo que hacíamos era construir el espacio muestral y asignarle 1 sobre la cantidad de elementos a cada uno de esos eventos, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, es una probabilidad que se ajusta bastante bien a varios modelos. Veamos las características principales. Tenemos la esperanza y la varianza expuestas ahí. Vamos a hacer nosotros también el esfuerzo de determinar ese valor. Entonces, para que quede claro. Es simple, ¿verdad? Si nosotros usamos la fórmula esperanza de X, entonces esto va a ser igual a 1 sobre n. No, perdón. Estoy copiando la respuesta. Esto es igual por definición a la sumatoria de xk, la probabilidad de que tomen valores en xk. Como nosotros hemos dicho que la probabilidad de cada evento es 1 sobre n, entonces simplemente reemplazamos. Voy a escribir desde acá por espacio. Entonces si reemplazo me quedaría desde k igual a 1 hasta n de xk 1 sobre n. Y bueno, por propiedades de la sumatoria, el 1 sobre n sale y tengo ahí la fórmula que les aparece arriba. ¿Ya? Entonces esto, si no
¿Me equivoco? ¿Les debe recordar a algo? ¿Qué fórmula es esta? De la media. La de la media o el promedio, exactamente. Entonces, cuando nosotros calculamos la media, con esta fórmula de aquí lo que estábamos suponiendo es que todos los eventos tenían la misma probabilidad de aparecer. O tienen el mismo peso, el mismo valor, representan, se pueden considerar iguales entre sí. Entonces, siempre que calculamos el promedio tenemos que tener eso en mente. Si es que tengo un elemento que tiene una característica diferente a la del resto y calculo el promedio, voy a tener un error, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la que antes se decía que tenemos que trabajar en datos que pertenezcan a la misma población. Ahora nos damos cuenta por qué, porque lo que nos dice esta definición es que al calcular el promedio, lo que estamos suponiendo es que todos los elementos tienen la misma probabilidad de aparecer. ¿Alguna duda tal vez antes de pasar? Listo, súper bien. Entonces, avancemos. La varianza ahí sí como fórmula no tiene mayor dificultad y simplemente reemplazar en la fórmula. Veamos un par de ejemplos de este tipo de distribución. Entonces, tenemos, por ejemplo, el lanzamiento de un dado legal. Dado legal porque todos los, ¿cómo se llama esto? Porque las caras del dado tienen la misma probabilidad de aparecer. Otro ejemplo, el número de caja en el que es atendido un usuario en un banco si los asesores están todos igualmente capacitados. ¿Listo? Tenemos el gráfico de la función de probabilidad y su función de distribución. Si ustedes se dan cuenta ahí, bueno, en la primera imagen aparece que toma ciertos valores, solo como puntos, y en el resto vale 0, porque esa es la definición que tenemos, ¿no es cierto? Toma 1 sobre n en todos los elementos que pertenecen a la imagen de la variable aleatoria y 0 en el resto de valores. La función de distribución acumulada está a la derecha y simplemente va subiendo una gradita de altura 1 sobre n en cada caso. ¿Alguien me puede decir otro ejemplo de una variable, un experimento en el que yo puedo usar una variable aleatoria con distribución uniforme discreta? Lanzamiento de una moneda. Perfecto, Wilson. Lanzamiento de una moneda. Entonces, si es una moneda legal, tiene la misma probabilidad de aparecer la cara que el sello. ¿Alguien más, tal vez? ¿No? Podemos tener el nacimiento de bebés, por ejemplo. No, nacimiento de bebés no es exactamente el mejor ejemplo. Cualquier tipo de juego de azar, ¿no es cierto? Si saco una carta de un mazo de cartas, la ruleta rusa o francesa, en el que es una pelotita ahí que gira y cae en un número y yo puedo apostar, entonces todos los números tienen la misma probabilidad de aparecer, etcétera, etcétera, etcétera.